Vuelve a redescubrir la riqueza que hay en tu interior. Guadalupe Radio presenta la videoserie El Mejor Contagio, con el padre Gerardo de la Rosa. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Todos, creo que todos, porque así nos lo han pedido, quién de una marca, quién de otra, pero todos hemos sido o estamos siendo vacunados. ¿A que sí? Gracias a esta pandemia, poco a poco la ciencia fue viendo, descubriendo que era necesario una vacuna. Entiendo que hay personas que tienen otra mentalidad, lo piensan de distinta manera, pero en general, por todo el mundo, millones y millones de personas nos hemos vacunado. ¿Quién con una marca, quién con otra, verdad? ¿Quién una dosis, quién dos, incluso hasta tres? Y pues es importante. Desconocemos ya luego hasta dónde es eficaz, en quiénes sí, en quiénes no tanto, etc. Pero bien, me quiero valer de esto, de la famosa vacunación, incluso hasta nos dan una especie de comprobante, ¿verdad? De cartilla de vacunación. Me quiero valer de esto para decirles lo siguiente: es importante también vacunarnos espiritualmente. La vacuna espiritual, y me estoy refiriendo sobre todo a los sacramentos. Los sacramentos de la iglesia son una vacuna increíble, porque una vacuna pues o te inmuniza o te ayuda a que no sea tan fuerte o a que no te dé, que no te contagies, a que no te enfermes. Estos son los sacramentos en la vida espiritual. Nos ayudan a andar siempre sanos. En primer lugar, o si tú quieres la primera dosis para seguir con este vocabulario, la primera dosis en la cual te invito que te vacunes es esta: el sacramento de la confesión. La confesión. Es bien fácil, es maravilloso, es increíble. La experiencia que yo he tenido cuando las personas vienen a confesarse con uno y traen su saco a la espalda, lo dejan ahí en la confesión y salen como que hasta flotando, ¿verdad? No es mentira, no es romanticoide aquí el asunto, no, es verdad, porque espiritualmente llevamos una carga, la dejamos ahí, en el corazón misericordioso de Dios y listo. Fácil, una confesión. Tiene 5 pasos, una confesión, que los puedes hacer. Primero, ya lo dijimos en el capítulo anterior, examen de conciencia. Rapidito, antes de tu confesión, pero bien hecha, ¿sí? El examen de conciencia. Desde la última confesión bien hecha hasta ese momento, a ver cuáles son tus pecados. ¿Cuáles y cuántos? Los analizas sin traumas, sin preocupaciones, sino en la paz de Dios. Los analizas, ¿verdad? Y dices, le voy a decir al Padre desde la última vez esto y esto. Examen de conciencia. Segundo paso para una buena confesión: el dolor de los pecados. Y no significa que tenga que dolerte el estómago o el corazón o los pulmones. No. Este dolor de los pecados es ese sentimiento, es esa reacción de caray, hombre, volví a ofender a Dios nuestro Señor, Él que tanto me ama, el que me bendice siempre, el que me perdona siempre, el que confía en mí siempre, y yo le volví a fallar. Y haz el esfuerzo, inténtalo por sentir eso. Ay, qué pena, hombre, qué pena otra vez, sin desanimarte, sin hundirte, pero sí sintiéndolo, porque pues hemos ofendido a Dios nuestro Señor. Tercero, después del examen, dolor de los pecados, viene esto, el decir los pecados al confesor. Decir los pecados al confesor. Entras ya al confesionario, estás con el Padre y así como suena: Padre, he pecado en esto, aquí fueron 2, 3 veces, esto tiene estos atenuantes y también cometí esto y esto. Así.
se lo dices al Padre, decirlos. Nunca calles un pecado grave, ni por vergüenza, ni por miedo. Nunca calles un pecado grave. ¿Por qué? Porque si lo callas sabiendo que lo tienes que decir, sabiendo que es grave y lo tienes que confesar, pero no lo haces por pena, por miedo, sales de esa confesión, sales, además de que no te sirvió la absolución, sales con otro pecado, sales con un pecado mayor. El sacerdote no se va a escandalizar de nada. Coméntale tus pecados. Cuarto, propósito de enmienda. Sales de la confesión y dices, Señor, te lo prometo, voy a hacer el esfuerzo por no pecar más, a lo menos en estas cosas graves. Y por último, el cumplir la penitencia. Al final de la confesión, el sacerdote siempre te da una penitencia. Hacer una obra de caridad, hacer un acto de piedad, hacer una oración, lo que te ponga. Cumplir con la penitencia. Esto de la confesión es una vacuna extraordinaria. Te la recomiendo. Otra vacuna, así como hay distintas marcas de vacuna, cada quien se pone la que prefiera. Hay otra vacuna espiritual. Además de la confesión, ya la platicamos, está esta otra, maravillosa, increíble. Y esta sí, ¿sabes qué? Las dosis que quieras. Mientras más, mejor. ¿A qué me refiero? A la Eucaristía. La comunión espiritual. La comunión también sacramental de la Eucaristía. Sí, cada vez que vayas a misa, procura estar listo, estar dispuesto para recibir el cuerpo de Cristo. Es una vacuna increíble. Nada más y nada menos nos inmuniza contra el pecado. Porque cuando comemos la Eucaristía en gracia, ¿sí? Ahí el mal, el pecado, no tiene nada que hacer en nosotros. Es como una vacuna. Cuando te ponen la vacuna, esa sustancia recorre todo tu cuerpo, va por tu sangre, va por tus venas. Cuando comemos la Eucaristía, cuando comulgamos el cuerpo de Cristo, sí, sabe a pan, es un pan, pero cuando lo comemos, pues luego se transforma en nosotros. Nos divinizamos, aunque suene escandaloso, pero así es, así lo quiso Dios. Por eso, la Eucaristía te la recomiendo como una vacuna maravillosa, increíble. En una ocasión estaba el cura de Ars allá en su parroquia. Todos los días él se levantaba muy temprano, 4 o 5 de la mañana, a hacer sus oraciones y abría las puertas del templo de la parroquia ya desde esas horas. Y durante un largo tiempo, estando el cura de Ars ahí frente a la Eucaristía, frente al sagrario, por mucho tiempo llegaba un campesino que antes de ir a sus labores pasaba al templo, se arrodillaba y ponía su mirada fija en la Eucaristía. Se le quedaba viendo a la Eucaristía. Y así un día, otro, una semana, un mes, otro. Y esto le llamó la atención al cura de Ars porque él estaba haciendo sus oraciones y de pronto llegaba este campesino, se ponía en la primera banca, se arrodillaba, se persinaba y no pestañeaba. Fija su mirada en la Eucaristía, en el sagrario. El cura de Ars veía que no traía un libro, que no traía el rosario en la mano, que ni siquiera movía los labios. ¿Qué estará haciendo este campesino?, se preguntaba el cura de Ars. Y un buen día le entró esta curiosidad y dijo, a la próxima le voy a preguntar. Y efectivamente, al día siguiente, como siempre, llegó este campesino, se arrodilló, clavó su mirada en la Eucaristía, ¿sí? Y el cura de Ars se le acercó. Buenos días, ¿cómo está usted? Le quiero preguntar, ¿qué es lo que hace aquí de rodillas, con la mirada fija en la Eucaristía?
porque no le veo pues que esté rezando, que eleve a Dios una plegaria, o que tenga un libro, o que esté rezando el rosario. ¿Qué le dice a Jesús o qué hace? Y este campesino, como que asombrado incluso hasta por la pregunta del cura de Ars, se le queda mirando y le dice: nada, yo lo veo y él me ve. Qué vacuna tan increíble, tan eficaz, tan potente es la Eucaristía. Y estoy seguro que todos ustedes han tenido en muchas ocasiones esta experiencia de estar frente al Santísimo y de clavar ahí su mirada. Pues clava en la Eucaristía tu mirada, clava tu corazón ahí, porque la Eucaristía es una vacuna extraordinaria. Nos protege del mal, nos protege del pecado. Es como una coraza. Es más incluso que una vacuna, es más que una coraza, es Dios en ti. Permite que Dios nuestro Señor, a través del sacramento de la Eucaristía, entre en ti, permanezca en ti, reine en ti, y así como una gran vacuna que es, el mal no podrá hacerte ningún daño. Bien, continuando con esto de las vacunas, ya hablamos sobre estos dos sacramentos maravillosos que son el sacramento de la confesión, gran vacuna, y el sacramento de la Eucaristía, la comunión sacramental del cuerpo de Cristo. Extraordinaria vacuna. Te protege, te ayuda, te inmuniza, te da vida para acabar pronto. Por lo tanto, practíquenlos. En serio, practiquen. Lleven una vida espiritual de sacramentos frecuentes, sobre todo de la confesión y de la Eucaristía. Bien, otra vacuna que también es bien importante, que a veces no la consideramos lo suficiente, que a veces no le entramos lo suficiente, pero es bien necesaria. Y además de necesaria, insisto, es una gran vacuna. ¿A qué me refiero? Al conocimiento, al estudio, a la profundización de la doctrina, de nuestra fe. Sí, dice San Pedro que tenemos que estar listos, preparados para cuando nos pidan razón de nuestra fe. Y hay que conocer. Es decir, si no tienes un catecismo en tu casa, ve y consíguetelo. Consíguetelo porque ahí está nuestra doctrina, ahí está nuestra fe. A veces no practicamos nuestra fe porque no la conocemos. Y claro, si no la conocemos, va a haber cosas que no nos van a gustar, pero no nos gustan porque simplemente no van con mi forma de ser, no van con mi estilo de vida, no las entiendo. Claro, es que no las estudiamos. Es un deber de todo cristiano conocer nuestra fe. Y ya te digo, para empezar, el catecismo de la Iglesia, ahí está lo que creemos. Ahí está el tesoro de nuestra fe. Por bastantes lados hay cursos que ofrece la Iglesia, cursos que ofrecen los grupos parroquiales, los grupos religiosos para ofrecer un estudio sistemático del catecismo, de nuestra fe. Y me estoy refiriendo, sí, a esto, a leer, a reflexionar, y si no entiendo, pues pregunto. Pero estamos obligados a conocer nuestra fe ahí, en el catecismo. Consíguetelo. Hay otro que es el compendio del catecismo. Está escrito a modo de pregunta y respuesta. Facilísimo, bien asequible a todo mundo. Ahí están las respuestas a nuestra fe. Abre el catecismo y no solo lo leas, sino estúdialo, profundízalo, inscríbete. Si te invitan a un curso del catecismo, no es cosa barata,
no es algo así como que extra, no, es algo necesario. También el conocimiento de los documentos que va sacando la Iglesia, los documentos que nos va ofreciendo el Papa, los documentos que van ofreciendo sobre algún tema muy específico, los obispos, las diócesis. Es importante estar siempre en contacto con estas realidades, con estas noticias, saber lo que dijo en cierto tema, en X tema, el Concilio Vaticano II. Y si no sé, ya te digo, pregunta. Y luego también ve al Evangelio. También el Evangelio no solo es para reflexionarlo, para alimento espiritual solamente, sino también tiene que ser el Evangelio objeto de estudio. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Estudiarlo. Las cartas de San Pablo son increíbles, maravillosas, y a veces no se digieren a la primera. Hay que volverlo a leer, a reflexionar y a veces a estudiar qué dicen los expertos, ¿verdad?, de ese texto del Evangelio de Juan, o ya te digo, de la carta de San Pablo. Es importante conocer nuestra fe. Esto es otra vacuna. El estudio, el conocimiento, la profundización de nuestra fe nos vacuna. ¿Por qué? Porque luego llegan invitaciones, porque luego llegan otros profetas, nos hablan de otra cosa, y como no estamos vacunados, como no sabemos, como no conocemos nuestra fe, vamos por otro lado, vamos por otro grupo, vamos equivocándonos. Les invito espiritualmente a que te vacunes con la confesión, con la Eucaristía y con el estudio y conocimiento de tu fe, de la doctrina católica. Gracias por acompañarnos en El Mejor Contagio, en compañía del Padre Gerardo de la Rosa. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.